la aviación israelí bombardeó la embajada iraní en Siria, en Damasco, y mató a un mayor general de la Guardia Islámica Republicana. Fíjate cómo ponen los religiosos primero con los políticos. Islámica Republicana, a general Mohamed Reza Zahedi, y mataron otros 6 militares más que tenían una reunión en el consulado, pero que el consulado está contiguo a la embajada. ¿Qué violación hubo ahí, aparte de las muertes? Si lo vemos en el marco del derecho internacional, tomando en cuenta que el Estado de Israel se parece mucho a Haití en no respetar los convenios internacionales. A lo largo podemos ir viendo cosas. Ahí hubo una violación al Tratado o Acuerdo de Viena, que se firmó el 18 de abril de 1961 en Viena, Austria, y que entró en vigor el 24 de abril del 64. ¿Qué establece ese acuerdo? ¿Qué establece? La inviolabilidad de las legaciones diplomáticas, en su artículo 22. Ese Tratado de Viena lo estudian en todas las escuelas de Derecho Internacional, todas las escuelas de formación diplomática y consular, porque es el instrumento aplicable no solo en Occidente, sino en el mundo entero para las convenciones del fluir de las relaciones internacionales. Es decir, dos estados pueden estar en guerra, pueden estar él o la embajadora, pueden estar los cónsules, los agregados, todos con su familia, porque se mudan para allá, y no se le puede tocar al fuero a esa área geográfica que es vista por ese mismo artículo 22 como una parte del territorio del país o estado que representa. Es decir, fíjense cómo días antes hubo una situación en la embajada mexicana en Ecuador, en Quito, donde apresaron la policía ecuatoriana, ordenado y consentido y aprobado por el presidente Daniel Noboa, que entraran a la embajada. Ya están violando la convención. A sacar a un delincuente conocido como Jorge Glass, que fue vicepresidente de la República. Pero eso viola el convenio de Viena, el Tratado de Viena que ya mencionamos. Pero ¿qué pasa? Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, ninguno de esos países condenaron eso. Entonces, eso ha creado una crisis internacional entre un presidente que tiene 34 años, que nació en Miami, oye qué cosa, Daniel Noboa, pero tiene la doble nacionalidad ecuatoriana. Con 34 años se hizo presidente. Sí, pero no nos vayamos muy lejos. Sigamos No, estamos ahí, es que yo me salgo y vuelvo, pero no es saliendo. Vuelva. Es trayendo los datos. Entonces, ese ataque, por supuesto, generó un ataque sin precedentes de Irán, que quizá tenga ya poderío nuclear o esté cerca de tenerlo, porque ellos tienen hace mucho el know-how, o sea, saben cómo hacerla, y tienen plantas enriquecedoras de uranio que debe estar al 90%. ¿Pero eso fue un error de Israel o lo cometieron de forma aviesa para arrastrar a Estados Unidos a un posible conflicto con Irán? Ese escenario yo lo manejo en el sentido de que Estados Unidos, Joe Biden está en reelección, con todas sus limitaciones físicas, psicológicas, senilidades, nada hay que verlo caminando. Entonces, la idea de Netanyahu, que tiene serios problemas en Israel, porque hay que buscar un enemigo externo que asuste a la población y saque de los medios el tema. Por ejemplo, él tiene 3 casos de corrupción procesados. Y han pedido, en el mismo Knesset, en el Parlamento, la oposición ha pedido que se adelante elecciones para septiembre de este año. Si están en guerra, no se va a hablar de ese caso de Netanyahu, ni se va a hablar tampoco de los problemas que él tiene de persecución legales. Entonces, la estrategia de Netanyahu, que fíjese la influencia que tiene Israel, un pequeño estado con 8 millones de personas, de habitantes, del tamaño de Haití, 22, aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, el tamaño del estado de Maryland, y 8 millones distribuidos en el mundo entero, 16 millones que son los israelíes, con todas sus variaciones, los házaros, los mizrahem, los askenazim, etc. Entonces, la idea de Netanyahu parece ser arrastrar una especie de
obligatoriedad de Estados Unidos a meterse en una guerra con Irán, una guerra frontal, una guerra declarada que podría comenzar convencional, pero la narrativa y el discurso que hay ahora entre las potencias no es diplomático, ni se habla de diplomacia y no se habla de armas convencionales, regulares, sino de nuclear. Entonces, ahí es que está el gran peligro. El gran riesgo para la civilización es ese. Ahora, así como yo he estado moviéndome entre dos tesis. Una, de que esta crisis, de esta escalada, puede tener ribetes nucleares, pero también de que es probable que las mismas potencias que son dueños del mundo y que pretenden gobernarlo cuando entre la Agenda 2030 en plenitud, que está en fase de aplicación, ellos no van a querer destruir precisamente el mundo que pretenden gobernar y que en cierto modo le están gobernando. Entonces, Netanyahu y el ministro de Defensa general Gallant hablaron de utilizar bombas nucleares controladas en Gaza. Pero eso tendría un impacto demasiado grande, porque las tierras que ocupa el Estado de Israel no son las tierras bíblicas. Es el gran fallo que trae la resolución 181 bis de noviembre del 47. Incluso en Jerusalén hay un problema grave, porque hay un consenso entre musulmanes y judíos en que la mezquita de Al-Aqsa, la del domo dorado, la cúpula dorada, fue construida en el mismo lugar donde estaba el primer templo de Salomón. Es decir, en esos países se sigue al pie de la letra la historia, porque no son, a veces yo veo gente tratando de analizar esas crisis en un entorno estratégico con ojos y lentes occidentales. Antes de yo sentarme aquí, yo me quité los lentes occidentales para analizarlo en cuanto a la historia, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la lucha religiosa. Fíjese, Israel no tiene una constitución política porque es una teocracia. Mientras Israel no pidió rey, que entonces Dios le da a Saúl como primer rey y fracasó, y después designó uno conforme a su voluntad, que fue David. Y cuando Saúl se entera de que David iba probablemente a ser el próximo rey, trató de matarlo muchísimas veces, andaba huyendo. Desde que él mató al gigante, a David. Desde que David mató a Goliat, iba a decir Sansón, sí. Ya ahí se armó el lío y la rebatiña entre ellos dos. Entonces, cuando Israel pide rey, ¿cuál iba a ser la constitución? No veo en la Biblia que diga una constitución política para el nuevo Estado. No. ¿Cuál? Bueno, ahí está la Torá, el Pentateuco, y luego surgen dos libros que son tremendos, que son posteriores, muy posteriores a ese periodo del Antiguo Testamento, que es el Talmud. Hay dos Talmud. Un Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Los dos dicen que, no tengo la cita exacta, que todo el que no es judío es un bestia, es un animal, es un subhumano, como dijo el general Gallant, ministro de Defensa de Israel, que está muy pegadito en Netanyahu, porque los ministros de Defensa o jefes de Estado Mayor del Ejército, por lo general, llegan a primeros ministros. Sí. Ganan las elecciones. Ganan las elecciones. Pero de esos componentes religiosos, estamos hablando del judaísmo contra el islamismo. Sí. Y también que en la parte también, pues, musulmana, les tiene una rencilla, porque hay que distinguir para que usted separe entre cada uno, pero le tienen como una rencilla contra Israel y le tienen un cerco en Medio Oriente, como que en cualquier momento se pudiera desatar la llamada yihad. Oye, cuando Israel regresó a los territorios de Palestina, ahí, en ese, porque, ¿qué pasa? 1927 o 17, el vizconde Balfour, británico, dice que hay que crear un Estado palestino, que él favorecía, que la corona británica favorecía eso. Eso no se cumple sino 30 años después, en el 47, porque no existía la ONU. ¿Cuál era la situación de Palestina toda? ¿Cuál era? Bueno, que era un mandato británico, porque se repartieron esos terrenos, y se repartieron incluso terrenos. ¿De dónde surge la Arabia moderna, la Arabia Saudita?
la funda una compañía petrolera que todavía existe, la Aramco, Arabian Oils Corporation, es la que funda a la Arabia Saudita moderna, porque esos pueblos, quizá porque no había tantos medios de comunicación, pero lo que se tiene históricamente como referencia es que ellos convivieron por cientos, por siglos, por miles de años, sin ningún problema, porque el Islam es muy posterior. El Islam surge en el año 632 de nuestra era, pero ya el judaísmo existía 4000 años y pico antes. Entonces, todas esas diatribas y ese odio histórico tiene un fundamento. Fíjese, usted ve el mapa de Oriente Medio. Israel es una pequeña cuña así alargada y tiene enemigos. Fíjese que Jordania, que está al norte, que la mayoría de los jordanos, de 5 jordanos, creo que 2, son palestinos.